Buenas, profesora. Mi nombre es Cristian David Kizuruco Vilca y en esta ocasión a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre el tema los gastos no deducibles. ¿Qué son los gastos no deducibles? Son todo aquello que no están relacionados directamente con la actividad económica de la empresa y que por lo tanto no podrán ser deducibles a la hora de pagar impuestos. Es por eso que dentro de estos tenemos los gastos personales, tal el contribuyente como el de sus familiares o terceros. Un claro ejemplo sobre este tema de los gastos no deducibles vendría a ser la compra de alimentos para el hogar o los gastos de la cena familiar. Otro claro ejemplo vendría a ser los gastos de la vestimenta, de capacitación o entretenimiento personal. Bueno, es importante también saber que los comprobantes de pagos relacionados directamente con los gastos personales no serán deducibles para el impuesto a la renta y no otorgarán derecho a crédito fiscal respecto al impuesto general a las ventas. Bueno, también dice, si usted utiliza estos comprobantes, estaría disminuyendo de manera indebida el importe de sus impuestos y sería sujeto de sanción al omitir el tributo por pagar. Bueno, con lo que yo he visto sobre este tema, hemos hablado un poco más sobre lo que vendría a ser los gastos no deducibles, cuáles serían esos gastos y por qué no se podrá deducir. Bueno, a continuación le daré el paso a mi compañera que le explicará un poco más y cuáles son esas características sobre este tema. Muchas gracias. Profesora, a mí me tocó hablar sobre la ley del impuesto a la renta. Señala que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, entre otros. Primero son los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Los ejemplos de gastos personales serían gastos personales y de la familia, como alimentos, ropa, artefactos, viajes y entretenimiento. De ahí seguirían los gastos en combustibles de vehículos de los socios, familiares y entre otros. Gastos por la compra de vehículos para usos particulares. Gastos por recibos de servicios públicos, agua, luz, telefonía, internet, etc. Y también gastos por consumo en restaurantes que no corresponden a los gastos de representación o de empresa. Y seguirían las multas, recargos e intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. Las multas, recargos e intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. En el informe número 026 del 2007, SUNAT, de la fecha 5 de febrero de 2007, se indica que los pagos por derechos anti-dumping no son deducibles como gastos para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. La Administración Tributaria llega a esta conclusión, debido a que los derechos anti-dumping constituyen multas administrativas establecidas por la Comisión de Dumping y Subsidios del INDECOPI, el cual es un organismo del sector público nacional, por lo que dicho concepto no es deducible como gasto para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Esos serían sobre las multas de recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario. En general, sanciones aplicadas por el sector público nacional. De ahí sigue lo que es los gastos cuya documentación sustentoria no cumple con los requisitos y características mínimas establecidos por el reglamento de comprobantes de pago. También tampoco es deducible como el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante emitido por contribuyente que tenga la condición de no habido según la publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar la condición, no se aplicará lo previsto, ya que en el presente inciso los casos en que la conformidad del artículo 37 de la ley se permite la sustentación del gasto con otros documentos. Y por último serían las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso del artículo 37 de la ley.
Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Flores Salcedo. En esta oportunidad le voy a explicar un caso práctico de gastos no deducibles, pero antes voy a explicar cuáles son los gastos no deducibles. La ley de impuesto a la renta señala que no son deducibles para la determinación de la renta imponible a tercera categoría, entre otros. Entre ellos tenemos los gastos personales y de sustento del contribuyente y de sus familiares. Las multas, los recargos, intereses moratorios previos con el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. Las donaciones y cualquier otro acto deliberado en el dinero o en la especie, salvo lo dispuesto en el inciso X del artículo 37 de la ley. Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con el requisito y las características mínimas establecidas por el reglamento del comprobante de pago. Pero le vamos a hablar acerca de nuestro caso práctico, acerca de las multas, recargos, intereses, moratorios y otras acciones. Para efectos tributarios, en el inciso C del artículo 44 de la TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, establece que no se aceptan como gasto de pago de multas, recargos, intereses moratorios y en general las sanciones aplicadas por el sector público nacional. Dicha disposición responde al hecho que en estos casos no se cumple el principio de causalidad. Y en el caso práctico de gastos por conceptos de multas y intereses moratorios, saqué un ejemplo acerca de una empresa. Durante el ejercicio de 2018, la empresa Los Triunfadores ha contabilizado como gastos 2.100 nuevos soles por multas del SAT por infracciones de tránsito. También por intereses moratorios por el pago de impuestos atrasados, la suma de 1.200 nuevos soles, y por pago de multas al AIPE, que es 8.309 soles. En este cuadro tenemos acerca más detalladamente cuáles son las multas. Multas del SAT, infracciones de historia, que es 2.100, intereses moratorios es 1.200, pago de multas al AIPE es 8.300, y sumando todos nuestros gastos no deducibles, nos saldría 11.600. Eso le podía hablar del caso práctico. Así que le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Ya, bueno, continuando con el tema, vamos a dar nuestras conclusiones. Según el artículo 44, no son gastos deducibles para la determinación de la renta imponible de la tercera categoría, como los gastos personales y sustentos del contribuyente a sus familiares. Las multas de recargo de interés previsto por el Código Tributario en general, sanciones aplicadas por el sector nacional. Ya. No es deducible como acreedor de efectivo del impuesto a la renta, de acuerdo al inciso F del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta y en su inciso C del artículo 21 del reglamento de la sola entrada de la existencia de aparatos electrónicos y sistema de manejo establecido en una empresa comercial que se encuentra debidamente autorizada según el decreto supremo. Los gastos cuya documentación sustentatoria que no cumplan con los requisitos de las características de mínima del establecimiento de reglamento de comprobantes de pago. Tampoco serán deducibles los gastos sustentarios de comprobante de pago emitidos del contribuyente a la fecha de emisión el 31 de diciembre. En caso que ejerció el contribuyente haya cumplido con el levantamiento de las condiciones. Otra de nuestras conclusiones es la determinación de los gastos no deducibles cumple con el rol fundamental de las empresas privadas de nuestro país,
ya que influyen de manera recaudadora y tributarias a través de impuestos a la renta. Gracias.